El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Temas y Debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad, en la mira, el tema de los desaparecidos en El Salvador. Tendremos el enfoque antropológico, el médico forense de uno de los fenómenos que ha sido catalogado como el nuevo drama humano de la sociedad salvadoreña de la década anterior. Para eso quiero agradecer al Comité Internacional de la Cruz Roja, quien nos ha facilitado a dos especialistas internacionales que trabajan en la labor humanitaria de la búsqueda y localización con un enfoque humanitario de personas desaparecidas en el mundo. Para eso hago la presentación del doctor Andrés Rodríguez Zorro, quien es un profesional de la medicina en la patología forense. Además cuenta con estudios de maestría, cursos especializados y otra serie de programas de formación especializada en ciencias forenses, en medicina forense, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, bienvenido al programa. Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación, es un honor y un placer estar aquí en el estudio con usted. De igual manera me acompaña la licenciada Raquel Doradea, quien es experta y antropóloga forense del CICR en El Salvador, quien es una persona que está desarrollando una labor extraordinaria en nuestro país en la atención y en el enfoque humanitario para poder capacitar, adiestrar a funcionarios de nuestro Estado en función de los desaparecidos. Licenciada, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias Ricardo por la invitación a dialogar y conversar sobre el tema de desaparecidos, que actualmente es importante a nivel nacional. Doctor, en primer término, ¿cómo podemos explicarle a nuestros televidentes y radioescuchas sobre cuál es la función que hace el CICR a nivel mundial en la búsqueda de personas desaparecidas? Muchas gracias Ricardo por la pregunta. El Comité Internacional de la Cruz Roja es un organismo internacional el cual dispone de una unidad forense en la cual estamos vinculados a lo que es la búsqueda de desaparecidos. Trabajamos de la mano de colegas en la búsqueda de desaparecidos. Específicamente en el file forense defendemos dos grandes cosas. Uno, lo que es el manejo digno de los cuerpos. Siempre promocionamos que los cuerpos deben ser tratados de una manera respetuosa, de una manera digna en todas las fases, tanto durante la búsqueda, la recuperación, durante el análisis forense que se hace en los servicios, luego con la disposición de los cuerpos una vez han sido examinados, que puede ser, por ejemplo, en cementerios o que puede ser en lugares de disposición temporal. Durante el proceso de identificación, durante todas las fases del manejo de los cuerpos, promovemos que este se haga de manera digna. Nuestra otra meta es, o bandera es la identificación de las personas desaparecidas. Entonces promovemos la aplicación de diferentes ciencias forenses para que se pueda dar una identidad, dar un nombre a esa persona que está desaparecida, y esto se traduce también en darle respuestas a las familias. Las familias tienen el derecho a saber qué pasó con su persona desaparecida y también tienen el derecho de que, si es el caso, se les retorne el cuerpo, se les retorne las pertenencias. Entonces es básicamente la aplicación de las ciencias forenses con estos dos fines humanitarios. Doctor, en El Salvador siempre hemos tenido desaparecidos, antes del conflicto armado, durante el conflicto y posterior al conflicto. En el marco conceptual del CICR, ¿cuántas categorías, si se puede hablar de categorías, trabajan ustedes como organización? ¿Tienen desaparecidos por conflictos armados, por guerras, por condiciones de violencia? ¿Qué otras categorías abordan? Sí, Ricardo, nosotros en el CICR trabajamos en diferentes contextos.
Trabajamos en contextos de conflicto armado, entonces tenemos, por ejemplo, presencia en países con conflictos armados activos, como por ejemplo en Medio Oriente, en Siria, en Irak, en Yemen. Podemos trabajar también en escenarios de post-conflicto, como estamos ahora trabajando en los Balcanes, en la Europa del Este. Pero también podemos trabajar en contextos diferentes al del conflicto armado. Trabajamos en contextos de migración, en donde también hay personas desaparecidas, en el contexto de personas que van en ruta migratoria y desaparecen en el transcurso de la ruta migratoria. Y hay otro escenario, otro contexto en el que también hemos tenido participación, y es en el tema de desastres naturales. Por último, hay un cuarto contexto que es el que nosotros denominamos otras situaciones de violencia, que son casos de desaparecidos que ocurren en contextos donde hay violencia entre grupos armados o grupos criminales, que es, por ejemplo, muy común en Latinoamérica. Licenciada Doradea, ¿cómo podemos definir lo que es la antropología forense? Bueno, actualmente la antropología forense tiene varios alcances, se ha ido desarrollando en las últimas épocas, pero inicia mucho en Latinoamérica con las investigaciones de desaparecidos en conflictos armados posteriores. Empezamos mucho en Latinoamérica con la búsqueda de estas personas desaparecidas en el conflicto, las inhumaciones y las exhumaciones, donde la antropología forense da un apoyo a la identificación de restos óseos, ya estamos hablando a nivel de esqueletos. Apoya también a establecer la causa de muerte, cómo fue el fallecimiento de esta persona, que aporta la información para el médico forense. Actualmente tenemos retos a nivel tecnológico de cómo adaptar el estudio de los restos óseos, de la recuperación a través de la arqueología, con nueva tecnología. Ya estamos hablando de incorporar imágenes satelitales, incorporar drones a la investigación, a la búsqueda. Incorporamos también la antropología social para realizar las entrevistas a las personas, a los familiares de las personas desaparecidas. Entonces, dentro de ese marco, las investigaciones de antropología forense son bastante complejas. No solo vemos a nivel de huesos, a nivel de antropología biológica, que es el análisis de restos óseos, sino nos apoyamos a través de la antropología social, que es lo que le mencionaba, cómo hacerle las entrevistas adecuadamente a los familiares, y de la arqueología, que es la búsqueda de fosas clandestinas. ¿Cómo está el desarrollo tanto de la antropología y la arqueología forense en América Latina? Realmente somos un referente a nivel mundial. Uno de los equipos con gran trayectoria es el equipo argentino de antropología forense, que empieza en los 80s, es un referente, ha trabajado en el Congo, trabaja en Chipre, inclusive ahora tienen una nominación a un premio Nobel, están nominados para el premio Nobel. Está también la Fundación de Antropología Forense en Guatemala, que tiene más de 20 años trabajando en la temática. También Colombia es un referente en antropología forense, y Perú, que viene vinculado a los conflictos armados que sufrimos, ¿verdad? Yo soy guatemalteca, y los 36 años de conflicto armado que tuvimos en Guatemala, pues nos hace que nos volvamos en especialistas para dar una respuesta al país, ¿verdad? Al país y a la sociedad, y restablecer una parte de la historia de nuestros países. Doctor, usted es el responsable, el coordinador, el experto forense para Norte y Centroamérica. Sí. ¿Cómo se encuentra el estatus desde el punto de vista técnico forense que usted ejecuta del estatus de personas desaparecidas en estas dos regiones del mundo? Aquí en la región de Norte y Centroamérica pues tenemos un problema de desaparecidos en donde aplican los contextos que había mencionado anteriormente. Entonces tenemos muchos casos de desaparecidos en situaciones de violencia, que son lo de la delincuencia, violencia criminal. Tenemos muchos casos de desaparecidos, es casi que un común denominador para toda la región. No menos importante el tema migratorio, en donde es un contexto que ha venido también creciendo. Entonces tenemos una ruta migratoria desde Centroamérica hacia los Estados Unidos, y desafortunadamente en esta ruta migratoria el número de personas que fallecen y que desaparecen es muy alto. Entonces tenemos un problema común, un problema transversal para toda la región en el contexto de migración. Esos son los dos principales. Y obviamente pues eventualmente también tenemos casos de desapariciones en contextos de desastres, porque pues es una zona
que también es propensa a desastres naturales, pues por la presencia de volcanes, terremotos, maremotos, inundaciones, etc. ¿Cómo se logra la identificación de un cuerpo cuando se encuentra ya en un proceso de esqueletización y no en el tradicional, como lo conocemos en El Salvador, autopsia? Una persona que se muere en casa, tenemos que llamar a un médico o al Instituto de Medicina Legal para que haga el levantamiento. Sí. Es una pregunta muy interesante, Ricardo, porque precisamente se tiene el concepto de que las autopsias únicamente se practican en cuerpos, digámoslo, completos y en cuerpos recientes, pero la realidad es que una autopsia se puede realizar en un cuerpo independiente de cuál sea su estado de preservación. Es decir, a un cuerpo esqueletizado también se le puede hacer una autopsia. Obviamente en un cuerpo esqueletizado ya no tenemos órganos, pero tenemos las estructuras óseas, y el examen minucioso, científico, detallado de esas estructuras óseas puede permitir establecer causa de muerte, circunstancias de la muerte, manera de muerte, y en participación, con colaboración de los colegas de las otras ciencias. Ahí participan, vamos de la mano con los antropólogos, porque los antropólogos, su fuerte es el estudio de las estructuras esqueléticas. Entonces ellos nos aportan desde su ciencia los conocimientos para establecer cosas como, por ejemplo, el sexo, la talla, la edad, la ancestría de la persona. Entran los odontólogos a hacer todo el estudio de la parte dental con las características propias del aparato odontológico, y eventualmente también pueden entrar otras ciencias como, por ejemplo, la genética. Entonces ese trabajo como sincrónico, multidisciplinario, permite en la mayoría de los casos, de hecho, establecer la causa de muerte, establecer la manera de muerte y en muchos casos las circunstancias, porque a pesar de que el cuerpo esté esqueletizado, a través de la información disponible, a través de la integración del caso, podemos llegar a conclusiones muy acertadas. ¿Cómo se puede determinar que una persona fue víctima de un asesinato, de un homicidio, a través de diferentes técnicas de violencia, si ya no se cuenta con tejido blando ni órganos? Sí. No, existen varias características propias del mecanismo de lesión. Entonces, por ejemplo, las armas de fuego tienen un patrón especial a la hora de perforar hueso, unos cambios que permiten identificar fácilmente o relativamente fácil a un médico o a un antropólogo que se trata, por ejemplo, de una herida por arma de fuego. Es más, tenemos la capacidad de establecer cuál pudo ser el orificio de entrada, cuál puede ser el orificio de salida de esa bala que atravesó el cráneo, por ejemplo. También a través de los huesos podemos determinar ciertas características que nos permiten identificar que fue más un arma blanca, por ejemplo, y existen otras características en hueso que permiten establecer, por ejemplo, que se trató de un trauma contundente con un elemento sólido. Todo eso se puede determinar con el estudio de trauma óseo, que, como le comento, es un trabajo en equipo en el que participan los antropólogos y los médicos. Licenciada Doradea, en el tema de la antropología forense, ¿cuáles son los avances o cuál es el estatus de esta disciplina en El Salvador? Realmente tienen equipos de antropología forense en el Instituto de Medicina Legal. El equipo más grande está en San Salvador. Tienen un laboratorio y una sede con más de 20 años, que están desde el 98 trabajando. Han sido capacitados por el equipo argentino de antropología forense y tienen bastantes altos estándares de calidad con el que ellos están trabajando. Además, la disciplina se ha extendido también a colegas en San Miguel y en Usulután, donde ellos han tenido muchas capacitaciones a nivel nacional y han salido al extranjero a sacar cursos y diplomados. Y también está pues la parte de las dos personas que trabajan en la Fiscalía en búsqueda de fosas clandestinas. Entonces sí tiene una alta calidad actualmente la antropología forense, en el cual se han desempeñado en las últimas 2 décadas con estándares internacionales. También tienen sus retos, ¿verdad? Pero de manera general tiene muy buenas prácticas a nivel nacional. ¿Cuántos años tiene usted de estar trabajando en nuestro país y a su llegada le sorprendió las condiciones en positivo del Instituto de Medicina Legal? Yo empiezo a trabajar en el 2017 con el Comité Internacional de la Cruz Roja y específicamente con El Salvador,
y fue interesante el hacer las visitas a medicina legal para establecer básicamente cuál era el proceso de identificación. Ya como Andrés les han comentado, el CICR se preocupa por darle respuesta a los familiares de personas desaparecidas y identificar aquellos cadáveres que están sin nombre, ¿no? De una forma científica, con elementos que fuera de toda duda razonable digan si es esta persona, que la población esté confiada de que la identificación sea la más adecuada. Y al llegar, pues hicimos una serie de visitas y vimos que tenía muchas fortalezas. Por ejemplo, el laboratorio de genética cuenta con muy buen equipo, cuenta con muy buenos peritos, patología también, la parte de los médicos, los que hacen las necropsias, ellos tienen mucho personal capacitado desde hace 20 años. Realmente el Instituto de Medicina Legal, su mayor recurso, su mayor joya, diría yo que es el personal, que cuenta con muchísimo tiempo de trayectoria, con muchísimo tiempo de experiencia, y pues lamentablemente pues en nuestros países las estadísticas de fallecidos son altas, ¿verdad? Donde tenemos constantemente la práctica con estos fallecidos y vamos mejorando nuestras técnicas. En El Salvador tenemos reporte de personas desaparecidas por casos de violencia desde el año 2010 en sedes fiscales y desde el año 2011 en sedes policiales. En esa dirección, licenciada Doradea, ¿cuál es el estatus de este segmento de personas desaparecidas a causa de la violencia social que atraviesa nuestro país? Bueno, actualmente lo que he visto de forma general es que hay complejidades en centralizar la información, en tener registros unificados e intercambio de información que podría dar un mejor esquema o bosquejo de lo que está pasando a nivel estadístico, ¿verdad? Y también vemos que los familiares van a diferentes sedes de las instituciones, se abocan a fiscalía, se abocan a policía, se abocan a medicina legal, y dentro de las mismas instituciones se abocan a diferentes sedes regionales. Entonces un familiar puede ir a 3 instituciones y dentro de esas 3 instituciones a 4 o 5 oficinas, y eso da de por sí el entendimiento que no está consolidada la información y que no hay un intercambio de información dentro de las instituciones, y hace que los familiares tengan que estar visitando diferentes sedes. ¿Cuál es la mayor afectación que se le hace a las víctimas al andar recorriendo diferentes lugares y contando la historia varias veces? Dentro de las recomendaciones que brindamos es que se tengan registros unificados, porque hay cierta información que se comparte en las instituciones. Por ejemplo, el nombre, la persona que están buscando, cuáles sus características físicas, que todas las instituciones preguntan. Entonces, cuando llega un familiar a contar su historia, la está contando muchas veces y eso revictimiza. Aunque usted haga una muy buena atención, en ocasiones puede revictimizar, y en otras ocasiones el familiar también lo quiere contar. Y también sirve como un medio de catarsis para él contar y desahogarse, y en otras no, en otras sirve como revictimización. Entonces las recomendaciones es tener esta información unificada, y cada institución tiene un mandato distinto, tiene un rol distinto donde necesita incrementar cierto tipo de información que le va a ser útil. Esa información puntual de cada institución es la que se recomienda preguntar, y no preguntar más allá de lo que el familiar ya ha contado, para evitar esa revictimización. Y el familiar sabe realmente con quién siente empatía, con quién siente comunicación en ese momento para contar la historia. Y eso ya es una decisión que el familiar va a tomar en el momento. Así, las primeras impresiones de nuestros invitados, estos expertos internacionales, tanto en antropología forense como en temas de medicina legal y patología forense. Al regresar conoceremos más de la labor humanitaria del CICR. drama de las personas desaparecidas en El Salvador y cómo las ciencias forenses
pueden ayudar a resolver estos casos y a dignificar y hacer una labor humanitaria sobre toda prioridad en esta búsqueda de personas desaparecidas. Doctor Rodríguez, del punto de vista humanitario, sabemos que la labor de ustedes tiene ya casos de buenas prácticas a nivel del mundo. ¿Cuáles serían estas principales recopilación de buenas prácticas que podríamos utilizar y podríamos profundizar en El Salvador para ayudar a resolver este tema? Bueno, hay muchas buenas prácticas en diferentes campos. Tenemos buenas prácticas, por ejemplo, a la hora de búsqueda de cuerpos, en donde pues lo que se sugiere es utilizar pues las técnicas arqueológicas para la adecuada recuperación de cuerpos cuando se trata de cuerpos que están en fosas. También pues promovemos buenas prácticas en el sentido de siempre garantizar un respeto al cuerpo cuando es recuperado, transportado y durante el proceso de autopsia. Esto pues implica transportarlo de una manera adecuada, no arrastrarlo, utilizar bolsas, ponerle un número único, siempre tener en cuenta de que se trata de una persona, de que estamos lidiando con personas y que no únicamente con cuerpos. Eso es una de las prácticas que siempre defendemos. Ya a nivel forense, más en preciso, pues nosotros lo que buscamos es que se garanticen como unos mínimos, que el médico cuando haga su procedimiento de autopsia o su análisis forense recupere la mayor cantidad y calidad de información. Entonces eso implica que haga una descripción que en algunos casos no tiene que ser tan extremadamente detallada, pero que sí cumpla con unos mínimos. Entonces que documente la edad de la persona, la talla de la persona, las características físicas de la persona, que haga una descripción externa completa, porque esa es información que posteriormente se va a cotejar con la información que estamos recuperando de las familias. Ahí tiene mucho peso, por ejemplo, que documente las señales particulares, las señales individualizantes, esos tatuajes, esas cicatrices, una amputación, una deformidad, que documente si hay una prótesis, si hay un material metálico dentro del cuerpo, la falta de un órgano, toda esa información que a veces no pareciera relevante, sí lo es a la hora de identificar. Y nosotros lo que promocionamos es eso, que se haga como un mínimo que nosotros llamamos como un archivo básico en todos los casos, que incluya fotografías, que describa las prendas, ese tipo de cosas. Luego también tenemos buenas prácticas en el tema de la disposición de cuerpos. Entonces también promovemos que una vez hecho el análisis forense, se sigan como unos procedimientos de almacenamiento y en algunos casos de entierro de los cuerpos, pero que se haga también garantizando, uno, que el cuerpo sea trazable, es decir, que yo sepa a dónde está el cuerpo que pasó por mi servicio forense y a qué cementerio fue y en qué lote está, en qué ubicación, en qué coordenadas está, para que no se pierda ese cuerpo. Entonces eso lo llamamos trazabilidad y es una también buena práctica que nosotros fomentamos. Y ya en el proceso de entierro, nosotros promovemos que se haga siempre respetando el contexto cultural y religioso de la comunidad a la cual pertenece. Entonces, siempre nunca olvidar que hay familias que están buscando estos desaparecidos, que estamos hablando de personas, entonces vamos a utilizar tumbas individuales adecuadamente marcadas en un cementerio de acuerdo al contexto religioso, siguiendo las prácticas culturales. Eso es a grosso modo las buenas prácticas que promocionamos. Y hay unas más detalladas para cada una de las ciencias, en cada una de las experticias para el tema de identificación. Doctor, identificar es comparar. En nuestro país tenemos mucha debilidad en ese tema, porque nuestra cultura no nos ha permitido poder hacer un registro de muchas actuaciones de nuestra vida. ¿Cuáles son los principales parámetros que deberíamos de comenzar a trabajar en nuestra sociedad de cara al futuro para poder tener una labor de prevención y tener esa hoja de ruta para la comparación? Sí, Ricardo, como usted lo menciona, el proceso de identificación es un proceso de comparación. Yo como lo veo yo veo que en Latinoamérica, incluye para el contexto de El Salvador, yo veo realmente más fortalezas. Yo veo que existen unos institutos forenses, ya un instituto forense consolidado,
que tiene cobertura nacional, reconocido, en donde tiene sus servicios distribuidos y bien definidos de patología forense, que es la parte de cadáveres, de clínica forense, que es la parte que examina personas vivas, en donde tiene laboratorios forenses especializados, donde tiene laboratorio de genética. Yo veo muchas fortalezas, o sea, digamos lo que todas las herramientas están para poder hacer una identificación efectiva. Tenemos también otras instituciones que participan en el proceso, la policía, la fiscalía, que también tienen muy buenos procesos. De hecho, aquí hay laboratorios que están ya acreditados y que tienen la tecnología de punta para hacer identificación. A veces lo que hay que mejorar un poco es la articulación entre estos diferentes actores que participan y que la información fluya entre ellos. Es una cuestión de ajustar un poco los detalles de flujo de información. Licenciada Raquel Doradea, en El Salvador tenemos una realidad que puede ser diferente del contexto de otros países, como son las denominadas fosas clandestinas. ¿Cómo podemos avanzar para poder detectar, encontrar, localizar personas que lastimosamente han sido asesinadas y han sido enterradas en este tipo de fosas? Bueno, es una pregunta interesante y un tanto compleja porque también va vinculada a la información que brinde la población. Muchas personas pueden tener conocimiento de dónde se encuentran estas fosas, pero por miedo no informan, y eso es algo muy normal en los contextos de desapariciones. Desde la parte de registros, dentro de las recomendaciones, sería hacer un mapeo de denuncias que se tengan tanto en fiscalía, en policía, o información que se tenga en medicina legal, de los puntos donde probablemente podamos tener fosas clandestinas. Eso irlo cotejando con imágenes satelitales, que era lo que yo le mencionaba, que es parte de los retos en Latinoamérica, que en otros países ya se realizan. Verificar estas imágenes satelitales en retrospectiva del momento del hecho versus cómo ha cambiado la fauna, cómo ha cambiado el terreno, y hacer ese como gran mapeo general para ver los lugares que podamos intervenir o no, y de parte de la investigación criminal dar el fundamento testimonial, ¿no? Porque es como un combo, la parte de tecnología, la parte de pericial y la parte de la investigación criminal, que debe de estar concatenada o debe estar en articulación para poder hacer estrategias de búsqueda. En qué lugares hay más incidencias de desapariciones, en qué lugares se me ha dicho que hay más fosas, y luego hacer una estrategia de verificación, tanto satelital como pueden hacer también búsquedas en terreno a través de drones, y de ahí ya podrían ustedes empezar a pensar cuáles quiero intervenir primero. Estos imágenes satelitales y la utilización también de georradares ¿qué tan efectivo puede ser de acuerdo a la profundidad donde han sido enterradas estas personas? ¿Qué alcance o cuál es el rango que se puede utilizar? Con las imágenes satelitales lo que nosotros estamos viendo son los cambios de terreno. Entonces usted lo va a ver depende, si tiene acceso, por cada año, por cada temporada, cómo ha ido cambiando, si los árboles, si la grama, si hubo cosecha. Entonces eso no tiene realmente como tanta de penetración. En el tema de georradares es más el material que se tenga, si hay rocas, si hay mucho pH, si es muy alcalino, muy ácido los suelos, probablemente el georradar no le va a funcionar. Las penetraciones están más o menos entre rangos desde 3 hasta, si no me equivoco, 7 metros, pero va a variar realmente de qué hay alrededor o dentro de los subsuelos. No todos los georradares funcionan. Por ejemplo, le digo, en los ríos, que es muy arenoso y que está constantemente en movimiento la tierra, le puede dar falsos positivos. Entonces tiene que ir al terreno para que usted realmente sepa las lecturas del georradar. Va a variar en relación a las modificaciones que se han hecho en el terreno. La utilización de perros
especializados, como son, digamos, los que cuenta nuestra Policía Nacional Civil, la unidad K9, que ha generado ya resultados extraordinarios en temas de droga, pero que también el año pasado hubo algunos intentos de llevarlos a territorio para que pudieran ayudar en la localización de cuerpos. Sí, eso lo han trabajado más en tema en Perú. La última vez se ha visto para temas de conflicto armado, de casos de conflicto armado, pero una cuestión es para drogas y otra es para restos humanos. Donde los perros nos pueden ayudar muchísimo son en el proceso de descomposición que nos estaba comentando Andrés, que son como los primeros momentos, pero cuando ya hablamos de restos más esqueletizados, el entrenamiento tiene que ser mucho más largo. En Perú sí hay algunas investigaciones ya publicadas donde los colegas han tratado de buscar en fosas más antiguas y los perros pues sí han detectado, pero sí lleva un tipo de entrenamiento un tanto diferente en buscar drogas a personas fallecidas. Entonces podría también agregarlo en el tema de búsqueda, ¿verdad? Doctor Rodríguez, en lo particular creo que una de las técnicas que no estamos utilizando y explotando más adecuadamente en El Salvador es la dactiloscopía, la huella dactilar. Y hay mucha corriente de que El Salvador transite más hacia una ley de ADN, que no digo que no pueda ser útil, pero nosotros tenemos una realidad, tenemos por cada dólar 72 centavos están endeudados y comprometidos para nuestras futuras generaciones. Sí. Usted como una persona experta que está con la tecnología a nivel mundial, ¿cuál es su opinión sobre la huella dactilar? ¿Sigue siendo el sistema de identificación más utilizado en el mundo o ha cambiado? Gracias por la pregunta, Ricardo, es muy interesante. La dactiloscopia es un método de identificación que se considera de alto nivel de unicidad, es decir, se considera un método científico de identificación. Es un método que es válido a la hora de identificar cuerpos. Si uno se pone a mirar, en la mayoría de los casos que ingresan a los servicios forenses día a día, son cuerpos que, digámoslo, están completos, son cuerpos que están de muerte reciente, en donde tomar una huella digital realmente es un procedimiento sencillo, es un procedimiento rápido y las características de las huellas permiten que uno las pueda comparar fácilmente, ya sea a través de un sistema, a través de un software o de incluso manual, con bases de datos en donde estén almacenadas huellas. Entonces, acá, por ejemplo, en El Salvador, y así es en la mayoría de países de Latinoamérica, existe la ventaja, la fortaleza de que hay bases de datos en las registradurías nacionales, en donde están todos los registros dactilares de las personas que se han solicitado un documento de identidad. Entonces está toda esa gran base de datos, ese universo. Entonces técnicamente es sencillo esa huella que se le toma al cadáver, compararla contra esa gran base de datos. En la mayoría de países de Latinoamérica, incluyendo El Salvador, existen esos sistemas. El nombre se conoce como AFIS, que es una sigla en inglés que básicamente traduce como un sistema automatizado de huellas digitales. Y ahí están centralizadas, entonces es simplemente cuestión de, nuevamente, como buscar la forma en que las diferentes instituciones que participan en el procedimiento de levantamiento o inspección al cadáver, autopsia, la autoridad que se encarga de la investigación pueda interactuar y lograr que las huellas que se recuperan se crucen contra esa base de datos de la registraduría. En la mayoría de los casos, como le digo, la identificación se lograría de manera rápida y sería una identificación científica. No todos los casos requieren genética, algunos sí los requieren. De hecho, pues un cuerpo esqueletizado muy seguramente va a requerir de genética para identificarse, los cuerpos desmembrados, los cuerpos calcinados. O sea, hay ciertos casos que sí van a requerir genética, pero no todos la requieren. En últimas son, digámoslo, medidas paralelas. Está bien que se tenga tanto el recurso del uso de las huellas digitales como el uso de la genética en paralelo, pero la realidad es que la gran mayoría de los casos se pueden identificar fácilmente por huellas digitales. ¿Qué se busca a nivel forense en la huella
dactilar. ¿Cuáles son esos parámetros técnicos que permiten decir este cuerpo corresponde a? Sí, en términos muy sencillos, estamos hablando de una evidencia de impresión. En las huellas digitales en las huellas de los dedos, si uno se mira con detalle, se va a dar cuenta que existen como unas crestas, como un labrado, y ese patrón de crestas, de labrado, de valles, es individual para cada persona, no se repite, son únicas, es digámoslo, un principio de la dactiloscopia, es que esas irregularidades son únicas. Básicamente el procedimiento es muy sencillo, es comparar esas diferentes irregularidades, valles, puntos entre los dos y buscar el mayor número de puntos y coincidencias. Los softwares calculan incluso la probabilidad y pues es un método que es científico y que de hecho es ampliamente usado a nivel mundial, de hecho, y se utiliza tanto con fines de investigación criminal como con fines de identificación. Es probablemente uno de los métodos de identificación más comunes en el mundo y es utilizado pues, entidades famosas como el FBI y la mayoría de institutos forenses en el mundo utilizan la dactiloscopia como principal línea de identificación. ¿Cómo transitar? Porque en los países es usual que este sistema AFIS sea utilizado como una base criminal. Cuando una persona es detenido, capturado por la Policía Nacional Civil, se procede a su fichaje, como lo conocemos en salvadoreño, y este sistema pertenece, si decimos, a 38,000 personas que están privadas de la libertad en este momento en los centros penitenciarios, más una base existente de los que ya salieron. ¿Cómo lograr ese reto, ese desafío de poder cruzar la base del documento único de identidad que todos los que tenemos 18 años se nos han registrado nuestras huellas a través ya de un sistema digital, poderlo cruzar con AFIS y que el Instituto de Medicina Legal tenga acceso a estas bases por lo menos de manera consultiva? Sí, tú lo has explicado muy bien, Ricardo. Esa base AFIS que se utiliza, ese AFIS criminal que tú mencionas, es una población válida para cruzar, pero es una población que tiene el problema de que es muy pequeña, solamente es un universo de las personas que han estado detenidas o que están en las prisiones, es un universo pequeño. Es mucho más efectivo utilizar el universo grande, y el universo grande es la mayoría de la población adulta que tiene un documento. En los países en donde funciona ya de manera eficiente, lo que hacen es que se hace un acuerdo institucional entre la registraduría y el Servicio Médico Forense o el Instituto de Medicina Legal, que permita, por ejemplo, que exista una terminal de ese AFIS de la registraduría en el Servicio Médico Forense, de manera que el técnico que toma la huella digital, una vez la toma en la autopsia, la sube, la escanea o la sube al sistema y el sistema inmediatamente le hace el cruce automático y ya le queda muy fácil al técnico hacer la comparación y validar la identificación. Esto es un procedimiento que cuando funciona se hace en cuestión de minutos, entonces estamos hablando de que un cuerpo a los 10-15 minutos está identificado, se está corroborada su identificación. Y ahí entonces, haciendo esta medida, el número de cuerpos que nos quedan no identificados ya se reduce a lo mínimo. Que nos quedan muy pocos cuerpos sin identificar utilizando esta estrategia. Así, las valoraciones técnicas de nuestros invitados, cuál es el aporte de las ciencias forenses, de la antropología forense, de la medicina legal en la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Al regresar conoceremos cuáles son los retos, los desafíos, las respetuosas recomendaciones para el Estado salvadoreño en torno a los desaparecidos en El Salvador. Usted está en sintonía de Temas y Debates con Ricardo Sosa, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y su retransmisión de 1 a 2 de la tarde. Saludamos también a nuestros radioescuchas a través de Radio Litoral en el 92.5 y sus multiplataformas que retransmiten este programa. Licenciada Raquel Doradea,
¿Cuáles son esos desafíos, esos retos del Estado salvadoreño para poder avanzar en la labor humanitaria, en el enfoque victimológico, para que podamos encontrarlos, localizarlos, principalmente con vida, y si no, lograr una adecuada identificación y entregar con dignidad estos cuerpos? Existen varios retos al interno de El Salvador. Uno de ellos es centralizar la información que brindan los familiares que están buscando a estas personas desaparecidas. Regularmente van a Fiscalía, a Policía y a Medicina Legal. Todos ellos tienen información que debería estar centralizada en un registro unificado. Dentro de este marco, el año pasado en diciembre se firmó un convenio entre el Estado de El Salvador y el Estado de Colombia a través de ambos institutos de medicina legal para adquirir un software. Este software es pues una herramienta donde podrían centralizar esta información. Independientemente del software, a utilizar un registro único es vital, no solo para el tema de estadísticas, para centralizar esas estadísticas que El Salvador tanto necesita, sino también para saber qué información tenemos y cómo la vamos a manejar, qué información nos es útil en la investigación y búsqueda de estas personas desaparecidas, y además también para brindarle retroalimentación a las familias. Uno de las constantes situaciones que tienen los familiares es saber qué están haciendo con mi caso, cómo el Estado me da una respuesta. Cada institución debe darle una respuesta a estos familiares, pero centralizar esa información y darle esa retroalimentación también es importante al familiar que vive con angustia, que vive con preocupación, buscando a esta persona. Y todas las instituciones tienen alguna acción, dan algún tipo de respuesta, pero ¿cuál es? Es la que sería importante también centralizar. ¿Tienen derecho las víctimas a estar informadas de todo el proceso? Es el derecho al saber, que el Comité Internacional de la Cruz Roja sensibiliza mucho en el tema, donde los familiares tienen el derecho a saber del paradero de estas familias y cuál es la respuesta que se les está brindando. Otro de los retos grandes que se tiene, ya como decía Andrés anteriormente, es el uso de huellas dactilares, que se promueva más esa utilización de la identificación de estas personas fallecidas. Es mucho más barato, mucho más rápido. Entonces un familiar, en lugar de esperar varias semanas, puede esperar minutos, horas en una respuesta. Ese es como el primer punto, y desde la parte científica, pues la calidad de la toma de las huellas es muy buena. De esto se encarga la división de inspecciones oculares, y el análisis de las huellas dactilares lo hace la división de la Policía Científica, que también tiene un personal altamente calificado, también tienen el software especializado, y pues ellos están apoyando en este tema. Lo que falta, como bien decía Andrés, es un poco más de articulación e intercambio de información entre las instituciones, que ese sería el siguiente reto. ¿Qué respuesta estoy dando y a quién informo y en qué momentos informo? Si yo ya tengo la identificación de esta persona, va hacia Fiscalía hacia quién informa, Medicina Legal, cómo se hace mesas interinstitucionales donde podamos decir, bueno, yo tengo esta información y tú la necesitas, ¿en qué tiempo? Ese sería un reto grande donde las instituciones podrían articular mejor qué información se brinda a través de la identificación de huellas dactilares, y pues pasar al siguiente momento, que es ADN. No significa que no lo utilicemos, ya Andrés lo explicó, pero sí es un reto grande para El Salvador hoy por hoy utilizar como primera línea de evidencia la identificación por huellas dactilares. Y otro reto también, que sería estandarizar y homologar los formularios y los procesos. Eso creo que también ayudaría muchísimo a no duplicar esfuerzos de las instituciones, a centralizar mejor toda la información y a que todos estemos hablando en un mismo idioma y hacia una misma vertiente. Y homologar y estandarizar significa que todos tengamos los mismos formularios. Por ejemplo, en recolección de información de desaparecidos, si todos estamos recolectando la información, pues utilicemos un formulario unificado donde no estemos revictimizando. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo sería cómo yo abordo la investigación, qué roles tiene cada institución, estar como muy centralizado de cuál es nuestro rol y qué respuesta vamos a brindar. Y un aspecto importante, que eso sí lo retomo de Medicina Legal, que ellos
toman la entrevista a la persona, el familiar de desaparecido, pero están llamando constantemente si la persona apareció. ¿Eso qué significa? Hay muchas personas que sí aparecen con vida, pero no informan a los institutos o a los servicios de investigación, y se tienen muchos expedientes de la misma persona desaparecida. Y probablemente otra institución ya localizó a esta persona, pero la otra institución no sabe que esta persona ya está localizada y sigue el expediente funcionando. Entonces también dar esa retroalimentación de los hallazgos de las instituciones. Doctor Rodríguez, el ADN, como le decía en el segmento anterior, se está potencializando a través de diferentes actores en el Estado salvadoreño, de la necesidad de implementarlo, de contar con una ley de ADN. Pero en primer lugar, digamos, tenemos limitaciones de su costo, pero de alguna manera no es completamente infalible. Sé que también hay algún grado de falsos positivos en el ADN. ¿Cuál es su posición en relación a la prueba de ADN? Gracias por la pregunta, Ricardo. No, el ADN definitivamente es una herramienta valiosa, fundamental en la actualidad para la identificación de personas. Eso es innegable, y yo lo veo como una herramienta que hay que tener. No veo negativo de que exista una ley de bancos genéticos. Es más, me parece que es una actividad, una estrategia complementaria que debe ir en paralelo a las otras, de lo que hablábamos de completarle una información completa, cuando hablamos de las huellas. En paralelo también es importante fortalecer o tener un marco legal para la creación de bancos genéticos. Cuando uno combina diferentes estrategias, y mejora también la posibilidad de identificación. Lo que usted menciona es cierto, el ADN no es infalible, y por eso es que debe ir integrado a otras líneas de evidencia, a más información, porque a veces puede pasar que, por ejemplo, en cuerpos muy degradados sea difícil la extracción de la muestra de ADN, o también puede pasar que exista contaminación del ADN. Hay casos de mutaciones que realmente las tasas son pequeñas, pero existen. Entonces, el problema es que cuando yo le dejo toda la responsabilidad del ADN y descuido la información, las otras formas de identificación, las huellas, las fotografías, etcétera, y dejo todo al ADN, puede llegar a ocurrir que no pueda extraerlo, puede llegar a ocurrir de que se me contamine la muestra, puede llegar a ocurrir que haga la mutación. Entonces ahí que me quedo ya sin herramientas. En últimas, el mensaje que quiero recalcar es que sí, yo sí veo muy bien que también exista legislación que apoye los bancos genéticos, pero claramente debe mencionarse, debe quedar estipulado de que esa genética va acompañada, va integrada a las otras líneas de evidencia, a la información que se recupera tanto en las familias, las autopsias, y también debe ir de la mano de una legislación o de una normatividad que facilite la identificación por huellas digitales. Doctor Rodríguez, uno de los temas más complicados de este drama humano en El Salvador de personas desaparecidas es la ausencia y la falta de un cierre del denominado ciclo de duelo. Pero esto también tiene que ver con un rol, con un protocolo extraordinario del CICR en entregar estos cuerpos bajo un protocolo, cumpliendo todos los mandatos humanos, pero también de que las familiares puedan recibir con dignidad y que tengan el derecho a desarrollar todo su ritual de acuerdo a su creencia religiosa. Sí, como usted lo menciona, Ricardo, pues la razón de ser de nosotros, el núcleo de nuestra labor son las familias. Entonces nosotros lo que buscamos es darle respuestas a esas familias, y dentro de nuestras buenas prácticas promocionamos lo que es la entrega digna. Entonces, cuando el cuerpo ha sido identificado, lo siguiente es entregárselo a la familia de una manera respetuosa, ojalá respetando sus creencias religiosas, ojalá en una ceremonia en donde se le vuelve a dar nombre a esa persona, en donde la familia tiene la oportunidad de recibir el cuerpo, de llorarlo, de velarlo, de rezarle, de saber la verdad de lo que ocurrió y poder hacer ese cierre, porque para cerrar el ciclo de duelo es muy importante eso, recibir el cuerpo. Y en algunos casos la familia también puede pedir información de cómo fue
que se identificó el cuerpo para estar seguro de que es el cuerpo que le están entregando. A veces hay preguntas sobre la causa de muerte y eso puede ser contestado por parte del equipo que participó en el proceso de identificación. Todo eso es parte de lo que llamamos nosotros la entrega digna. Quiero agradecerles el haber aceptado mi invitación, agradecerle también al Comité Internacional de la Cruz Roja el podernos haber brindado la facilidad para contar con estos extraordinarios ponentes y profesionales de la ciencia forense, de la antropología forense, de la medicina legal, de la patología forense, que están trabajando alrededor del mundo, pero ahora tenemos la bendición de contar con ellos en El Salvador. Su mensaje de despedida, licenciada Doradea. Bueno, decimos que el Comité Internacional de la Cruz Roja está abierto a apoyar y seguir apoyando en estas iniciativas de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, y que el nivel tecnológico y profesional que existe a nivel forense en El Salvador es bastante alto. Deben de sentirse orgullosos con lo que se tiene, pero hay algunos retos y desafíos que deben de ser superados. De igual manera, doctor Rodríguez Zorra, muchas gracias por haberme acompañado y por aceptar esta invitación. A usted, Ricardo, por la invitación, por la confianza. Simplemente, pues, ya lo mencionó mi compañera Raquel, es un placer y un honor para nosotros trabajar aquí en El Salvador. Damos gracias a las autoridades por la receptividad, por la apertura que han tenido hacia nosotros. Nuestra razón de ser son las familias, nuestra razón de ser es los beneficiarios, y dentro de los beneficiarios están los servicios médico-legales, el sistema judicial salvadoreño. Estamos simplemente acompañando, asesorando, y pues ha sido una experiencia realmente muy satisfactoria para nosotros. Llegamos al final de este programa. Quiero honrar y reconocer el trabajo de nuestros técnicos, de nuestros especialistas, de nuestros profesionales en el área de las ciencias forenses en El Salvador. El primer saludo y reconocimiento para el personal del área de criminalística de la Fiscalía General de la República. De igual manera, al laboratorio de la Policía Técnica Científica en la Policía Nacional Civil, que son y seguirán siendo líderes en América Latina y en el mundo en su experticia y en su formación. Y finalmente al Instituto de Medicina Legal, donde se encuentran una serie de profesionales en diferentes áreas de las ciencias forenses. Para ellos, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, en especial para el área de antropología forense, de patología forense. Un cordial saludo para el doctor Miguel Velázquez, para el doctor Quijada, para el doctor Romero y todo su equipo de colaboradores y colaboradoras que hacen una labor extraordinaria en el país. Dios les bendiga.